Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi, los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a platicar con él hoy es ¿qué es la Navidad? Fórmula de felicidad. Bueno, ahí nos va a explicar el doctor René Santizo Fión, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, buenas noches a todos. Aquí con ganas de seguir platicando, recibiendo buenas noticias de nuestra última charla que a todo el mundo le gustó, así que esperamos que este también les vaya a interesar. Pues bien, doctor, comencemos por definir ahí qué es la Navidad, fórmula de felicidad. ¿Cómo lo definimos, doctor? Bueno, en primer lugar tenemos que tratar de definir, como siempre, algunas características de lo que vamos a platicar. ¿Qué es la Navidad? Navidad significa natividad, natividad significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. Entonces, Jesús nació por decreto el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque durante el Imperio Romano, Constantino impuso el cristianismo en todo Roma y el Papa Julio I en el siglo IV determinó que tenía que ser el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. Una dice que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús en base a que hicieron unos cálculos en la Biblia donde el 25 de marzo había muerto Jesús cuando fue la crucifixión. Entonces, en ese tiempo se creía que el día que uno se moría era el día en que uno era concebido en el útero materno. Entonces, si Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el útero de la Virgen María, el 25 de marzo, si sumamos 9 meses, deberían de ser el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Esa es una teoría. La otra teoría dice que Constantino impuso el cristianismo como religión romana y luego el Papa decidió, junto con Constantino, poner el 25. ¿Por qué el 25? Porque el 25 era el nacimiento del sol, el nacimiento y el renacimiento de la luz. La lucha entre la luz y la oscuridad fue vencida por el nacimiento del sol reencarnado, que metafóricamente es el renacimiento de Cristo Jesús. Entonces, metafóricamente era una buena oportunidad para poner una fecha, porque nadie sabe cuándo nació Jesús. No, en esa época no se llevaba ningún escrito. Entonces, el 25 era porque era el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? La noche más larga del año, en la cual desde la antigüedad, desde el neolítico, la noche más larga se preocupaban porque saliera el sol. Entonces, el sol salía del 21 al 25, depende del año bisiesto, ¿no? Como renacimiento, como esperanza. Entonces, esa noche más larga del solsticio de invierno, la noche más larga del año, se hacían celebraciones. Y hay manifestaciones y pirámides hechas por el solsticio de invierno o para el solsticio de invierno. ¿Cuáles pirámides? Tenemos las estructuras de Stonehenge en Inglaterra de hace 8.000 o 6.000 años. Tenemos la pirámide de Chichén Itzá, donde baja la culebra en el solsticio de invierno. Tenemos los templos de Huachatón aquí en Guatemala, cerca de Tikal, donde se puede observar el solsticio de invierno, o sea, el nacimiento del sol en la madrugada después de la noche prolongada. Tenemos el nacimiento del sol también en Machu Picchu. Tenemos el nacimiento del sol también en Luxor, en Karnak, en Egipto. Tenemos también las pirámides de Machu Picchu y la de Angkor Wat en Camboya. Quiere decir que en todo el mundo se celebraba el nacimiento del sol después de la noche más larga del año. Entonces, esa era una tradición y una fiesta. También se celebraba a Odín, el dios del sol de los países nórdicos. Entonces, quiere decir que la humanidad entera, como decía Jung, los arquetipos en el inconsciente colectivo del bien y el mal, la luz y la oscuridad, donde la luz, el bien siempre va a ganar,
se manifestaba metafóricamente en un aspecto astronómico, donde se miraba la salida del sol después de la noche larga. Entonces, todas las culturas tienen sus diferentes festividades y se aprovechó esa misma cultura porque en Roma era una ciudad cosmopolita, donde había gente de África, gente de Grecia, gente de Persia, gente de todos lados. Entonces hicieron el Sol Invictus para poder hacer una celebración el 25 de diciembre. Y esto estaba precedido por las Saturnalias en Roma, que eran 9 días antes del nacimiento de Apolo o de Mitra o de quien quieran, o de Jesús. Entonces, esas fiestas eran como las posadas. Entonces, yo digo a ustedes, bueno, si esas fiestas de las Saturnalias eran las posadas que nosotros celebramos aquí en Latinoamérica, ¿cuándo pasamos de posadas a convivios? Porque ahora ya casi no hay posadas. Cuando estaba chiquito todas eran posadas y ahora no. Ahora son convivios. Entonces, ¿cuándo comenzamos a cambiar y a modificar la festividad de la Navidad con convivios? Se van cambiando, se van metiendo costumbres y nuevas, digamos, rituales o símbolos o signos conforme esto va creciendo y se va evolucionando. El Grinch, por ejemplo, una festividad del 25 de diciembre que debe ser para el amor, la paz, la caridad, también puede ser lujuriosa, pueden haber ebriedades, pueden haber accidentes, gente que se pone triste, gente que se pone alegre. La historia de los fantasmas de Scrooge, los tres fantasmas del pasado, presente y futuro, es una forma metafórica de ver cómo la gente también se puede sentir nostálgica, reflexiva y ayudar al prójimo. O el Grinch, famoso Grinch, también lo metieron ahora en la literatura desde 1957, y Scrooge, los cuentos de Navidad, en 1800 y pico, por Dickens. Y este Scrooge fue por el doctor Seuss. Entonces, esas cosas se van como sumando, ¿va? Igual que Nicolás, el Papá Noel, el papá era un sacerdote turco que regalaba cosas a los niños. Entonces, esas cosas se van sumando y se van sumando. Entonces, debemos tener una festividad donde la mayoría debemos estar felices, contentos con nuestros hijos, nuestras familias, para promover ese tipo de festividades cristianas, católicas, que fue donde surgió. Pero también otras religiones lo toman como bien y otras lo toman como paganismo, y unas están de acuerdo y otras no, pero ustedes saben cómo es que el mundo, cómo es la gente, cómo somos los humanos, y cada quien lo disfruta y lo goza, o lo entristece y llora. Doctor, y la religión, ¿cómo lo vemos de ahí? Bueno, en la religión podemos ver básicamente desde el punto de vista del cristianismo, en el Génesis, el árbol del bien y el mal. El árbol de la luz celebraban los alemanes y los países nórdicos con Odín, que era el rey Sol, que viajaba en un caballo de 8 patas, que llegaba el 25 de diciembre a dar la luz. Tenía un árbol que metían dentro de su casa, un árbol que olía bastante para quemar. Entonces, supuestamente por ahí puede venir la tradición del árbol de Navidad. Y Odín regalaba cosas en la época de lo que creían ellos, ¿va? En los países nórdicos, Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, todos esos países del norte de Europa. Y esa era una tradición que se fue progresando hasta llegar en el siglo XVIII a Nueva York con los holandeses, que llevaban la costumbre de Santa Claus, que venía de San Nicolás de Bari, que venía de los romanos, y las tradiciones paganas, si lo quieren ver así, de Odín, de la Navidad, de la nieve, de los regalos, del árbol de Navidad y de los foquitos que lo llevaron a Nueva York, en 1800 y pico, comenzaron a comercializarlo como siempre, como dice CISEC, y un aspecto económico lucrativo, comenzaron a fomentarlo con un Santa Claus que luego fue fomentado por Coca-Cola y se diseminó por todo el mundo desde el punto de vista económico, porque también hay una perspectiva económica de la Navidad, una perspectiva religiosa de la Navidad, una perspectiva familiar de la Navidad. Entonces quiere decir que todos esos conceptos religiosos, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos entre la luz y la oscuridad. Los dioses Ra y Anubis es el dios del sol y del inframundo desde el punto de vista egipcio. Por eso el juicio a Osiris, que es el hijo de Ra, era el que dictaba si alguien había hecho bien y mal. Entonces el muerto llevaba su corazón y una pluma, lo pesaban, y si salía bien y era buen hombre, tenía que decir la confesión negativa que se parece a la Biblia en sus mensajes de no hacer el mal, hay que hacer el bien, amar al prójimo. Incluso hay una correlación entre
el versículo 125 del libro egipcio de los muertos y algunos salmos bíblicos, donde dicen los salmos bíblicos y donde dice el libro tibetano, el libro egipcio de los muertos, que había que amar al prójimo, que había que hacer la paz, que no había que robar, no hurtarás, no desearás a la mujer del prójimo, todas esas cosas, los 10 mandamientos están resumidos en esos conceptos negativos del juicio a Osiris. Entonces, también tenemos, por ejemplo, a Brahman y Yama. Brahman es la luz y Brahman y Yama es la oscuridad en el hinduismo. Tenemos a Helios, el sol, y Hades, el infierno, en la religión griega de la antigüedad. Tenemos el Kinishahau y el Apuch en la cultura maya, el dios sol y el inframundo, el Xibalbá. Tenemos a Mitra y Mainú en la religión persa. Tenemos a Odín y a Ela como luz y oscuridad en los países nórdicos. Y tenemos el árbol de Brasil en el norte de Europa, que es el árbol que decía no me acuerdo qué árbol era, pero era un árbol que tenía mucho olor y por eso lo metían a la casa para quemarlo. Entonces quiere decir que hay cierta sincronía de arquetipos del inconsciente colectivo, que es lo que buscaba Jung en todas las religiones. Este común denominador que se llama regla de oro, de amar al prójimo y hacer el bien. Entonces era universal y sigue siendo. Entonces luego vinieron las Saturnalias que les contaba 9 días antes de la Navidad, donde se celebraba al dios Cronos griego, que era el tiempo, porque el tiempo prolongado de la noche se iba a salir a luz con el nuevo sol el 25 de diciembre. Luego tenemos los pesebres. Los pesebres fueron fomentados por Francisco de Asís en 1223. Y seguro, según esa tradición, ahora nosotros en Guatemala y en toda Latinoamérica, o en muchas partes, ponemos un pesebre también ahí para celebrar el nacimiento de Jesús. Está el pesebre, tenemos a Santa Claus, tenemos las luces de los países nórdicos. Y luego tenemos el árbol de Navidad, que fueron los holandeses los que llevaron a Nueva York, como les decía, y la perspectiva económica lucrativa de comprar y vender. Una gente se dedica a comprar, otras a vender, otras a disfrutar, otras a tomar, otras a ver los aspectos familiares. Y como somos una amalgama de perspectivas de las diferentes tradiciones y la interpretación que le hacemos a lo de la misma Navidad, algunos hasta lo prohibieron, porque había mucha tomadera y mucha lujuria y mucho sexo, y los ingleses en 1800, 1600 y pico lo suspendieron los protestantes ingleses, porque decían que era una tradición católica, y sí es cierto. Y entonces, poco a poco hemos ido fomentando diferentes aspectos de las religiones, desde las antigüedades y en las culturas diferentes, y lo han manifestado en pirámides, en las tradiciones, en los libros de texto, en muchas cosas. Doctor, y a mí se me hace que también ya se va perdiendo esto como que del nacimiento, porque ya todo como que se comercializa, ya va por otro lado el asunto, doctor. Claro, entonces ahora, por ejemplo, las posadas, que era tradicional, yo me acuerdo cuando iba con mi abuelita, cuando yo viajaba a Petén, y todas las noches íbamos ahí a hacer que había una cosa que uno dictaba, uno decía afuera, que le dieran la posada, que uno supuestamente iba como la Virgen María y con José, y incluso uno llevaba las imágenes ahí, y antes le recibían a uno, primero se rezaba y se hacía una gran tradición, después se comía cosas que hacían ahí para Nochebuena, comida rica, por cierto, y hasta después comenzaba el café y comenzaba la fiesta. Pero ahora no. Ahora lo que todo el mundo promueve es el convivio. Y por lo menos yo no he visto muchas posadas. Dice que todavía hay por ahí, ojalá que siga la tradición. Pero nos estamos pasando de una tradición religiosa de paz, amor y empatía familiar por algo que es económico y algo que es divertido, si lo quieren ver así. Pero debemos de insistir en que es una festividad religiosa, el nacimiento de Jesús, que es lo que se celebra, pues. Por eso hay misas, por eso hay muchas cosas que debemos de seguir la tradición, pienso yo. No perderla, porque eso une a la familia, causa bienestar, como vamos a ver en la parte científica, porque eso es parte del bienestar humano, el compartir con la familia, el abrazarse, el gozar, el ver a los niños abriendo sus regalos a medianoche aquí en Guatemala y en otros países, pues el 6 de enero, otro día hablamos de eso. Pero pienso que la estamos perdiendo, como usted dice, Edgar, y deberíamos de rescatarlo, porque es una tradición buena que une a la familia y causa bienestar en el espíritu humano. Entonces hay que seguirla fomentando desde el punto de vista religioso y, ¿por qué no? También, digámosle, divertido, pero con
paginemos los dos aspectos, las tres perspectivas, religiosa, filosófica, científica y bienestar y felicidad, para que realmente tengan la tradición que debe de ser. Aquí en Guatemala queman muchos cohetes y hacen muchas cosas, pero ahora ni eso, ¿ah? Porque yo me acuerdo que antes yo salía me acuerdo que a medianoche y era un cohetes por toda la calle y todo lleno de cohetes y al otro día uno iba a buscar los cohetes que no habían explotado para estarlos quemando. En otros países es prohibido, ¿no? Entonces, pues, no sé, y también le tornaban a uno los cohetes en el oído, le rompían el tímpano y se queda uno sordo también. Y a veces algunos cohetes que también se quemaban los cohetes en la bolsa. Eso es lo que yo viví cuando estaba patojo. Los volcancitos, las estrellitas, los altapericos, los cohetes los despenicábamos, decíamos, agarramos el paquete de cohetes y los quemábamos de uno en uno toda la noche. Entonces pasamos quemando toda la medianoche, la quemábamos todos juntos allá para terminar, pero esa era la diversión, es lo que hacíamos. Entonces nos la pasábamos bien. Y yo miro que ahora los patojos ya no hacen eso, pues ya se perdió. Pero deberíamos de rescatarlo porque realmente es algo que no se hace en otros países y que debemos de seguir. Y la gente que viene de afuera y que lo mira dice, bueno, qué bueno que ustedes lo hacen así, porque cuando uno va a otros países que me ha tocado a mí ir en Nochebuena, totalmente aburrido, así, nada que ver de esa empatía familiar y disfrute grupal, ¿no? Ya es una fiesta, pues, una cena y se acabó. No hay Doctor, esa cuestión. Ujú. doctor, y la filosofía, ¿qué dice aquí? Bueno, desde el punto de vista filosófico nos damos cuenta que es una festividad religiosa que tiene diferentes interpretaciones y como las verdades humanas, nosotros creamos esa festividad. Jesús no nació el 25. Sin embargo, el Papa dijo que el 25. Entonces, está bueno, o sea, celebramos el nacimiento de Jesús, está bueno. ¿Qué fecha el 25? ¿Por qué? Porque ese es el día del Sol Invictus, el día de Mitra, el día de Odín, el día de lo que sea, no importa el día de qué fuera. Es un momento para llevar una tradición del nacimiento de Jesús, que no sabemos qué día nació, pero lo podemos celebrar ese día, porque sí, va a estar bueno. Entonces, eso se fue evolucionando desde el siglo IV después de Cristo, después vino Santa Claus, después los árboles y las luces y todo lo demás, se comercializó, pero debemos de seguir con esa tradición como cristianos, pero que somos cristianos, pues. Incluso hubo un pleito entre los contentes, los católicos y los protestantes que no lo querían celebrar porque todo era fiesta. Pero por siempre siempre va a haber así. Siempre va a haber gente que se dedica a festividad, a festejarlo desde el punto de vista alcohol, drogas y sexo y comida, y hay gente que lo va haciendo desde el punto de vista espiritual, siempre, porque así somos los humanos. Entonces podemos ver que el verdadero sentido de la Navidad es el dar al otro, el abrirse al otro, como dice Kierkegaard, abrirse hacia afuera, dar, perdonar, agradecer, compartir, reír, tener fe, esperanza y caridad. Como dice Levinas, una festividad hacia el otro y el otro hacia mí, de punto de vista empático, un compartir, un Dasein, como dice Heidegger, ese que está ahí. Por supuesto que nos acordamos de los muertos, nos acordamos de nuestros ancestros, de la gente que está lejos, pero una llamadita por teléfono le va a servir de mucho al que está afuera que al que está acá. Tratar de traerlo al presente, dice Heidegger, al Dasein, al que está ahí. Pero no nos olvidemos también de Zizek, que la perspectiva ideológica de la festividad con gastos, compras y consumismo también está ahí. Pero dejemos eso de lado. O si quieren, compren algo, pero poquito. No se gasten todo su dinero en su aguinaldo, en esas cosas. Acuérdense que todavía falta mucho tiempo más. Entonces, como dice los campos del sentido de Marcus Gabriel, los religiosos tendrán su campo de sentido religioso verdadero. Los vendedores tendrán su campo de negocio, los compradores compulsivos también, y cada quien tendrá su grupo y su campo de sentido, interpretación de la Navidad, por supuesto. Pero guardemos un equilibrio físico, mental, social, espiritual, económico, político y religioso, para que tengamos un equilibrio en la familia, en el grupo y poderlo disfrutar como debe de ser. Como dice Nietzsche, no existen hechos, solo interpretación. Entonces nosotros interpretemos nuestra celebración como la traemos tradicionalmente, porque en nuestra cabeza ya está guardado desde que estamos chiquitos. Todo lo que vivimos desde que estamos en la niñez está guardado en nuestra cabeza. ¿Por qué nos sentimos contentos con la Navidad? Porque siempre nos daban los regalos, o los compartíamos, o estábamos todos felices, o nos reíamos, o contábamos historias, o teníamos nuestro nacimiento ahí con el olor a pino, con el olor a incienso, con el olor a manzanilla, los tamales y los atoles, y todas cosas que uno come en esa época. No era pavo y esas cosas, eran tamales.
Todos los tamales negros, los tamales no sé qué. Entonces, eso se va creando en la mente y se va guardando. Entonces, nosotros cuando llegamos a Navidad, es una época bella y hermosa, porque desde que estamos en el útero materno, nuestra mamá estaba feliz para Navidad. Crecimos con esa festividad. Nos hicimos adolescentes y nos volvimos jóvenes con esas festividades. Entonces, lo tenemos guardado. Entonces, tenemos que seguir promoviendo ese tipo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Doctor, y desde una perspectiva de la ciencia, Bueno, entonces sabemos que la felicidad es un estado mental, no es llegar a un lugar. Entonces, si la felicidad es un estado mental, como una emoción, según la teoría construccionista de la emoción de Lisa Randall, los científicos actuales de la psicología moderna, nos dicen que nosotros podemos crear nuestra felicidad mental. Entonces, ¿cómo creamos nuestra felicidad mental? Con momentos de bienestar. ¿Y qué bienestar debemos de juntar? Bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Cuál es el bienestar físico? Caminar media hora diaria, comer sano, hacer ayuno nocturno de 12 horas y dormir 7 horas diarias. Vuelto momentos de bienestar físico. Momentos de bienestar mental es enfocarse en lo que uno hace la mayor parte del tiempo en el día a día. ¿Qué significa eso? Que si yo opero, tengo que estar concentrado en operar y hacer lo que estoy haciendo. Si estoy comiendo, como, si estoy trabajando, trabajo. Si estoy en ejercicio, hago ejercicio, enfocarme en aspectos, por ejemplo, pintar, por ejemplo, escribir, por ejemplo, leer, por ejemplo, pintar o hacer algún ejercicio, o respirar conscientemente, hacer un mindfulness. Hay una película de internet que se llama Mindfulness para asesinos. Es cómica, es de risa, pero tiene mensaje, mírenla. Entonces, ese mindfulness que miran ahí ustedes en ese de forma de broma, no deja de tener un poco de verdad. Si uno se enfoca en algo como pintar, escribir, perdonar, reír o llorar, lo que quieran, háganlo. Si van a llorar, lloren bien. Si van a reír, rían bien. Si van a comer, huelan, perciban el olor, mastiquen despacio, espérense 20 minutos para que se produzca la grelina, la leptina y se sientan satisfechos. Entonces, cada cosa que hagan, disfruten. Eso se llama tener la mente enfocada. Físico, dormir, hacer ejercicios y comer bien. Mental, enfocarse en el día a día. Social, estar momentos con la familia, como estos momentos de Navidad. Con la familia, con los amigos, disfrutar la plática, disfrutar el momento, disfrutar la caída del sol, disfrutar el paso del río, oír el río, oír el mar. Estar en momentos espirituales con la familia y los amigos es lo más importante. Y la fórmula de la felicidad, según los estudios de Harvard. Y también el bienestar espiritual. ¿Qué es el bienestar espiritual? Buscar una búsqueda del sentido del por qué vivir trascendente y al más allá. Buscar a Dios, buscar a Cristo, buscar a Buda, buscar a Mahoma, buscar a Confucio, buscar a Lao Tse, cada quien con su religión. Pero ese sentido de la vida del cristianismo es Cristo, no la religión. Si Cristo les enseña a uno a perdonar al enemigo, perdonen al enemigo, si es difícil. Pero háganlo. Amen al enemigo, porque cuando ustedes aman al enemigo y perdonan a su enemigo, los beneficiados van a ser ustedes. Entonces, ese sentido de la vida de Víctor Frank, en este libro que se llama El hombre en busca del sentido, es un psiquiatra que vive en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, lo están torturando, lo están muriendo, y él se dio cuenta que la gente que tenía sentido del por qué vivir sobrevivía más. No importaba si eran jóvenes, ancianos, o lo que sea, mujeres, hombres, niños. Era el sentido de por qué levantarse todos los días para sobrevivir. Un sentido de la vida por ir a ver a la esposa que todavía no estaba en Auschwitz, ir a ver al hijo que todavía no se había muerto, esperar terminar su libro, como decía este Víctor Frankl, que quería terminar su libro antes de morirse. Y ese sentido de vida de querer escribir el libro lo mantenía vivo. Y habían jóvenes que entraban a campo de concentración que no tenían por qué vivir y estaban físicamente más enteros que él y se morían. Y él se dio cuenta que al tener un sentido de vida espiritual, que es lo que usan los alcohólicos anónimos para salir adelante en su día a día contra la lucha contra el alcoholismo, contra la drogadicción, es lo que mantiene el sentido de vida del ser humano. Entonces, los momentos de bienestar físico, mental, social y espiritual les van a crear el estado de felicidad. Entonces, ¿la felicidad la pueden crear? Sí. Pueden estar rodeados de la peor calamidad del planeta, pero ustedes para adentro pueden respirar conscientemente y solamente con eso van a bajarle la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, actividad cerebral, y eso les va a beneficiar desde el punto de vista inmunológico, también enfermar menos, les va a dar menos estrés, les va a dar menos dolor, y lo pueden hacer como práctica en el tráfico,
en las compras, ahora que vayan a comprar a Navidad, o en las ventas, o cuando estén enojados con la familia, cuando estén enojados con su esposa, con sus hijos, con su marido, con quien sea, traten de respirar hondo y después de que lo que dice esa película que les acabo de recomendar, se llama Mindfulness para asesinos o algo así, mírenla. Entonces van a aprender que la respiración consciente es el primer paso para el bienestar mental en el cual las energías y las zonas cerebrales se relajan. Y a relajarse en ondas teta, en ondas beta, en ondas alfa o en ondas teta, ustedes van a estar mejor físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces practiquen esas técnicas de bienestar físico, mental y social y espiritual y van a tener más momentos de bienestar en el día a día y van a lograr ser más felices. Doctor, ya por cuestiones de tiempo, doctor, ¿cuál sería la síntesis de todo esto? Bueno, la síntesis de la Navidad del 25 de diciembre son como las verdades humanas. Cada quien la interpreta de diferentes formas. En las culturas, diferentes civilizaciones, diferentes interpretaciones. A lo largo de todos los años, desde hace 10.000 años hasta el 2024, el 25 de diciembre ha sido celebrado en algunas otras culturas por otros motivos como el solsticio de invierno y a partir del siglo IV nosotros lo celebramos con el nacimiento de Jesús, aunque no haya nacido ese día. No sé si algún día vamos a saber qué día nació, pero por lo menos hoy no sabemos. Entonces celebrémoslo. Puede haber sido 25, 26, 21, qué día que sea, pero lo estamos celebrando ya comenzamos a construir nuestra verdad del nacimiento y la natividad y de la Navidad de Doctor, Cristo. celebremos el nacimiento, no importa la fecha, el El nacimiento. nacimiento. Exactamente, así es, en paz y armonía con todos los demás. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad. Doctor, se lo agradezco mucho, doctor. A ustedes, gracias. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Con él platicamos. El tema de hoy fue ¿qué es la Navidad? Fórmula de la felicidad. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.